Entre los parámetros que vamos a analizar en este capítulo, el primero de ellos es la distancia mínima de enfoque. Es importante conocer la distancia mínima de enfoque de cada una de las distancias focales que vamos a tener en el juego que vamos a utilizar. ¿Por qué? Bueno, porque también hay que saber si existe una escala variable para compensar la aproximación que tenemos con el sujeto, con el objeto más pequeña, y en determinadas circunstancias nos puede venir muy bien saber si podemos hacer esa compensación o no. Es decir, que aunque no sea una óptica macro, por ejemplo, puramente macro, sí que puede tener una función macro y una escala variable para estos enfoques muy cercanos. Es importante conocerlo para saber exactamente a la hora de planificar las tomas cuál es la distancia mínima que necesitamos con la óptica que sea. Puede parecer una tontería con determinadas ópticas fijas, pero a partir sobre todo de ciertas distancias tele va aumentando esta distancia mínima, y sobre todo con ópticas anamórficas, por ejemplo, las ópticas anamórficas más tradicionales, que ahora están muy de moda, tienen unas distancias mínimas de enfoque bastante grandes y de vez en cuando puede suponer un problema para el planteamiento de la toma. Cuando modificamos el enfoque en un objetivo, los elementos internos del bloque óptico se están desplazando en grupos hacia adelante o hacia atrás para modificar también el punto de foco y que llegue la imagen exactamente con su punto de foco al sensor. Pues bien, esto provoca en ciertas circunstancias que haya un movimiento en los bordes de la imagen parecido al que tendríamos con un pequeño zoom. A este fenómeno, que le ocurre a todas las ópticas, se puede corregir mejor o peor, pero ocurrir en la óptica ocurre en todas, se le llama respiración. Y es muy importante determinar si la respiración en un objetivo es más o menos importante o más o menos significativa en el desplazamiento a la hora de cambiar el foco. ¿Por qué es importante? Bueno, normalmente un poquito de respiración no importa, pero hay que tener presente que si distrae la atención del espectador, ya no se está fijando en lo que le queremos contar. De modo que no se trata de que nos parezca bien o mal la respiración, sino de la distracción sobre la imagen, la distracción sobre la historia que estamos contando. Y en el momento en que una persona empieza a fijarse en un desplazamiento, empieza a fijarse en un movimiento que no pretendemos que haya en la imagen, no estamos consiguiendo lo que queremos conseguir. Las ópticas con diseños más sofisticados y complejos, por regla general, suelen respirar algo menos. El caso de las anamórficas, también la respiración suele ser más pronunciada si no se corrige. En algunas ópticas en concreto hay mecanismos específicos para corregir la respiración, pero en lugar de ser mecanismos ópticos son mecanismos mecánicos siempre. ¿Cómo se consigue esto? Pues activando un pequeño zoom, si se quiere, gracias al desplazamiento del bloque óptico, de determinados grupos del bloque óptico, que compensa literalmente el desplazamiento que provoca la respiración de la óptica, de manera que una cosa anula la otra y el espectador no se da cuenta de este desplazamiento. ¿Cómo podemos comprobar si respira o no respira una óptica? Pues de manera muy sencilla, cualquiera que sea la distancia focal que vamos a probar, lo único que tenemos que hacer es cambiar el enfoque y fijarnos exclusivamente en los bordes de la imagen, si de verdad hay una ampliación o una disminución del tamaño con el enfoque y el desenfoque. Normalmente la mayor respiración suele darse cuando vamos a distancia mínima de enfoque, hay que tener presente eso. Si utilizamos objetivos que son específicos para macro, de hecho, como tienen elementos flotantes, la respiración suele ser muchísimo más pronunciada y hay que tener eso en cuenta. Es verdad también que suelen ser objetivos en los cuales no vamos a cambiar el enfoque tantísimo, porque normalmente vamos a trabajar casi siempre a esa distancia mínima de enfoque o una muy parecida, con lo cual una cosa compensa a la otra. Pero hay que tener presente siempre que cada vez que haya elementos flotantes en el diseño del objetivo, la respiración va a ser muy pronunciada. Insisto, lo que hace falta es que esa respiración no saque al espectador de la toma. Que haya un poco de respiración más o menos tampoco es tan preocupante si uno no se fija en ella. También hay que tener en cuenta si estamos utilizando ópticas que son una adaptación con mecánica de cine de ópticas fotográficas, que a lo mejor la respiración es completamente distinta en unas distancias focales y otras. De hecho, es un fenómeno muy común. No pasa nada, pero hay que tener en cuenta que eso tiene una falta de consistencia, que si las estamos usando en la misma secuencia con desplazamiento del enfoque, pues puede cantar bastante.
no es excesivamente preocupante, ni se suele dar la circunstancia de que estemos utilizando varias al mismo tiempo y llame demasiado la atención porque en todos los casos estemos haciendo trasfocos o algo por el estilo, pero hay que tenerlo presente. En la medida de lo posible, un juego de óptica cinematográfica debería procurar tener idéntica, si es que la tiene, idéntica respiración en todo el juego, pero no siempre es posible. También es esencial saber exactamente para qué tipo de uso se ha diseñado la óptica que vamos a usar. Por ejemplo, ahora mismo se pueden utilizar muchas ópticas que tienen cierta cantidad de años y que están en mercados de segunda mano a muy buen precio para sensores más pequeños, por ejemplo, para sensores equivalentes a lo que sería un Super 16 en película, etcétera, etcétera. Además de tener en cuenta el tamaño de cobertura de la óptica, etcétera, etcétera, el círculo de imagen y el círculo de iluminación, que ya veremos que son cosas diferentes, también hay que tener presente si esa óptica se ha diseñado originalmente o bien para película, o bien para sensores únicos, o bien para bloque dicroico, en cuyo caso, obviamente, ese tipo de óptica no debería usarse nunca en un sensor único. ¿Por qué? Porque está preparada la óptica para los prismas de un bloque dicroico y no va a responder ni de lejos de la manera que necesitamos para poder ponerla en un sensor único, y nos daría unos problemas tremendos en caso siquiera de que pudiéramos ajustarla a la montura que tuviéramos en cámara. El diseño geométrico o la geometría de las ópticas es absolutamente esencial para el tipo de imagen que vamos a tener. En primer lugar, hay que considerar si estamos hablando, por ejemplo, de una óptica rectilínea. ¿En qué consiste una óptica rectilínea? En el caso particular de las ópticas rectilíneas angulares, es una corrección de la distorsión geométrica que podemos tener en los bordes de la óptica, que en ese caso, en las ópticas angulares, suele ser una distorsión de barril. Pues bien, cuando se aplica este tipo de corrección, ocurre otro fenómeno. No tenemos la distorsión de barril tan pronunciada, pero a cambio los objetos que están en los bordes de la óptica parecen estirarse, eso sí, de forma rectilínea. O sea que estamos sacrificando o perdiendo esa distorsión curva, esa distorsión de barril, pero a cambio estamos ganando esa especie de estiramiento en los bordes de la imagen. ¿Te interesa más una cosa o la otra o ninguna de las dos? Es importante tenerlo presente a la hora de escoger la óptica. Para conseguir que una óptica sea rectilínea, normalmente se utilizan elementos asféricos. Un elemento asférico corrige por su forma el índice de refracción que hay en el centro y en los bordes, de manera que sea mucho más parecido en un extremo y en el otro de la óptica y no tengamos problemas de pérdida del punto de foco, de resolución y de contraste. A cambio, lo que este diseño significa, en el caso del diseño rectilíneo, ya digo, es que se comporte en un angular como más angular todavía en los extremos, por eso tenemos el estiramiento al que he hecho referencia anteriormente. La distancia focal en este tipo de ópticas se mide de manera diagonal, y para conseguir hacer el cálculo matemático, lo que se elabora el diseño se llama curva de bigote, es decir, que produce un tipo de distorsión específica que varía y que se llama precisamente distorsión de bigote. En resumidas cuentas, tenemos tres tipos de distorsiones geométricas básicas en los bordes del encuadre. La distorsión de barril, más típica de las ópticas angulares, la distorsión asérica o de cojín, que es más típica de las telefotos, y luego tenemos la distorsión de bigote, que ocurre, insisto, en el caso de que tengamos ópticas rectilíneas en las que se está corrigiendo sobre la marcha los extremos para evitar otra de las distorsiones. Estas tres distorsiones son elementales para el aspecto de la imagen e importan mucho a la hora de componer, así que hay que probar siempre las distancias focales y comprobar exactamente cuál es la cantidad de distorsión que tienen, en qué sentido, etcétera, etcétera, etcétera. En el próximo capítulo continuaremos hablando de la geometría de las ópticas y nos centraremos un poco más en la cartografía de las ópticas, lo que los anglosajones vienen a llamar el lens mapping, que todo lo decimos en inglés siempre. Pues bien, esto es fundamental sobre todo para los equipos de efectos visuales y trataremos sobre eso y sobre el resto de condiciones que afectan a la geometría de una óptica, así como otros elementos.